A ver, Carlitos, querido, algo que quería topar y que me parecía interesante era la cuestión en cómo se va a mover la agenda política. La agenda política se va a mover, yo creo que con dos cosas fundamentales o dos issues que se llaman en la literatura académica, dos temas importantes que se van a debatir. Uno de los que tú ya has topado, esta cuestión de educación, perdón, de economía, y la segunda, esta parte de corrupción, que involucra también toda esta cuestión de modelos, etcétera, atrás, que terminan gastando recursos públicos y que terminan siendo parte de lo que se denomina la gran corrupción o la petit corrupción. Esos dos son los temas más importantes que van a votar. Pero yo creo que es interesante entender, porque me lo preguntaban la semana pasada, quiénes son los candidatos o los precandidatos presidenciales que tienen más chance de llegar en 2021 a ganar. Y más de eso, yo creo que es importante que nosotros analicemos por dónde se va a pedir el voto. Que yo creo que es lo interesante y que hemos tratado de generar también en este espacio para que la gente tenga esas herramientas de poder identificar. Entonces, tres cosas te las suelto ahí para el análisis, si quieres las debatimos. La primera, un voto que yo creo que es el voto económico o el voto racional. ¿Qué implica esto? A lo que los candidatos o precandidatos van a ir y la gente va también a considerar son tres tipos de cuestiones. Considerar la posición individual, esto se llama una posición egotrópica, de coger y saber, ok, si mi economía está bien y la de los demás me da igual, yo voto por lo que yo esté de acuerdo respecto a mi economía. Pero los dos más grandes en donde se va a ver el voto racional aquí, Carlitos queridos, el voto retrospectivo y prospectivo, es decir, aquella gente que va a sentirse que antes estaba mucho mejor económicamente. Y aquella gente, en cambio, que va a decir, no, yo no quiero el mismo modelo económico, o entienda que lo que estamos pasando es un efecto de esa causa que nosotros ya le hemos conversado, de toda esa inestabilidad, etcétera, que viene desde mucho tiempo atrás, y va a votar por un voto prospectivo, es decir, quiero nuevas alternativas. Ese es uno de los primeros modelos que nos permite ubicar. Segundo modelo, y lo debatimos si quieres, Carlitos. Por Segundo supuesto. modelo, la cuestión de ideologías. Es raro entender que la gente entienda o se clasifique de izquierdas y derechas, pero la última encuesta de Click Report sobre todo decía que el 50% de la población, que era millennial y centennial, determinaba que no se ubicaba entre la izquierda y la derecha y que buscaba cualquier otra cosa, es decir, votaban por causas, como decirte quiero votar por que no haya corrupción. Ahora, corrupción termina siendo de izquierdas y de derechas y no es un tema tampoco de izquierdas y de derechas del otro lado, quiero que se entienda. Entonces también va a irse el voto por ahí. Y la tercera cuestión, que es una cuestión un poco más sociológica, que es cómo el voto se va a ir tensando. Pongo un ejemplo. Campesinado y parte urbana, ¿no? Puede que el campesinado vote, por ejemplo, por movimiento indígena y la triada que yo siempre digo, que es esta cuestión de Isa, Vargas y Yacu, y el campesinado tal vez por el típico voto un poco más urbano central o por así decirlo mestizo, si se lo quiere ver. Aquí en estas contradicciones también, a ver, el típico candidato Sierra versus Costa, entonces todos esos tres modelos o por ahí va a ahondar los issues que se van a ir generando para el debate político, lo que los precandidatos van a hablar y por supuesto a qué voto se va a apelar. Bien, tres modelos que se tendría que pensar en su análisis: el voto racional, el voto ideológico y el voto sociológico, el cual sectoriza ya al Ecuador en regiones y también a su población. En el tema del voto racional, el antes y el ahora es lo que usted marcará la hoja de ruta en base al tema económico, de si mi economía antes estuvo mejor y ahora con la pandemia, producto de todos los actos de corrupción, ya no quiero ese modelo aplicado que es muy permisivo para que venga Salcedo, no robe, para que se repartan los señores Bucarán todos los hospitales, entonces quiero otro modelo. ¿Cree usted que esto va a influir en este voto racional y de pronto sea decisivo? Porque el tema de los millennials que usted me manifiesta en el voto ideológico y por causas, bueno, en población es una población muy importante, pero en la responsabilidad que asumen para sufragar es mínima, no la tienen, no les interesa. Sí, yo creo que se va a evidenciar muchísimo en el discurso populista. Y cuando hablo de discurso populista, quiero que se entienda que el populismo no es una, lo hablo desde el punto de vista de la comunicación. Y el discurso populista desde el punto de vista de la comunicación es de izquierdas y de derechas. Por eso es que van a encontrar a un Andrés Páez que te va a decir Ecuador para los ecuatorianos y penas de muerte. Luego te va a salir un Lucio Gutiérrez y te va a decir penas de muerte, o la bazuca con la pena de muerte, y el otro de murcielaguito, murcielaguito, me voy a China, etcétera, bla, bla. Entonces es un discurso populista que siempre se va a generar, que va a tratar de no buscar un voto lógico, es lo que te decía, sino que va a tratar de diferenciar estas cuestiones de antes y ahora. Esto ya pasó, por ejemplo, en 2006, y se lo quiero ver un poquito más atrás. Es cuando el expresidente Correa llegaba y decía, somos la solución, partidocracia es la culpa de todo. Uh-huh. Lo mismo va a pasar ahora. Es Que el como cuando los candidatos de imperialismo, ahora, que los pelucones, entonces nos siempre. identificamos con ese populista discurso.
Y es lo mismo que puede pasar ahora si me sale un candidato de derecha y la culpa absolutamente todo, es de Correa, todo, etcétera, y la solución somos nosotros. Entonces quiero que se entienda que siempre el discurso va a tratar de reducir, va a buscar esta visión maniquea del ellos versus el nosotros, y por supuesto permite simplemente superponer o beneficiar una de las posiciones que es efectivamente la que yo estoy proponiendo. Entonces es peligroso, y esas herramientas yo creo que la gente tiene que aprender a identificar cuando no hay lógica atrás de una propuesta. ¿Qué es interesante entender cuando hay lógica en una propuesta? Yo creo que esto es fundamental, Carlitos. Todos van a decir qué es lo que van a hacer, pero la clave está en entender cómo lo van a hacer y por qué lo van a hacer. Le En el pregunto, cómo yo veo planificación. le Cuénteme, pregunto en Carlitos. base a este último concepto, propuesta lógica, que debería de ser, me gusta el término, e inclusive lo que representa. Propuesta lógica, eso es lo que deberíamos de exigirnos todos a los candidatos, propuesta lógica. Guillermo Lasso propuso en los 100 primeros minutos, en los 100 primeros minutos terminar absolutamente todo lo malo en el Ecuador. ¿Esto es populista? Para mí Es, sí. Yo creo que son cuestiones, a ver, es la misma lógica que hemos venido debatiendo, ¿no? La cuestión es siempre entender al país a largo plazo. A largo plazo. Es como cuando el exalcalde aquí al día siguiente, yo creo que se puso mandó a remendar todas las calles. Y todo el mundo dijo, ok, se remendaron todas las calles. Pero es el efecto de lo que les he dicho, el efecto placebo, el efecto del caramelo, ¿no? Uno come el caramelo y dice, por Dios, qué rico el caramelo, pero luego se acabó el caramelo y ya tienes grasa y ya uh-huh. te engordaste. En política hay que Y aprender a me hacer puede dar dieta. diabetes. Y, Y me puede dar diabetes. Entonces yo siempre digo, en política hay que aprender a hacer dieta, es decir, el mañana no se soluciona, en 2021 no se soluciona, es a largo plazo. Y eso no se soluciona en 10 minutos, ni en 20 minutos, ni nada. ¿Cree usted que los ecuatorianos o los latinoamericanos, ¿por qué me extiendo a los latinoamericanos, están conscientes de esta situación? ¿Por qué le digo esto? A ver, Macri, Argentina, Macri estuvo Mm. poco tiempo en el poder como para haber cambiado los años que estuvo el kirchnerismo socialista, chavista, castrista y enquistado en Argentina. Entonces la ciudadanía, la primera comparación que hizo fue al anterior. ¿Y quién era el anterior? Era el kirchnerismo, pues. Entonces, en poco tiempo, como usted dice, no se puede solucionar todos los problemas ya generados por una década en el Ecuador por 14 años. ¿Cree que seamos conscientes los ecuatorianos de aquello? No, para nada. Y volvió el kirchnerismo con más fuerza, Claro. que yo creo, y es una, sí, por eso les digo, y es una de las posibilidades, o sea, hay algo que no hay cómo dejar de lado, y yo creo que en eso siempre hay que ser objetivos. Siempre, si ustedes ven en las encuestas, ni siquiera es Rafael Correa como candidato, es el candidato del correísmo. Eso es peligrosísimo, Uh-huh. porque es el candidato que una persona coja y diga, o sea, no importa, puede ser un inepto, pero el candidato que él diga. Qué mal que el Estoy Ecuador, suponiéndolo, ¿cómo ¿no? estamos? Es suponiéndolo, pero es una fuerza que es completamente considerable y en democracia está ahí y siempre Claro. representa en las encuestas el 20, el 22, hasta el 25% visto en algunas. Entonces, regresa con fuerza. ¿Y es por qué? Porque es lo que te decía hace un minuto, Carlitos, es la cuestión del voto retrospectivo. Yo antes me sentía mejor, por supuesto que antes me sentía mejor. Si comparas con esta cosa que tienes ahorita, efectivamente antes te sentías mejor. El problema es no llegar a entender que tienes otras posibilidades. Entonces, nuevamente, la última parte de la experiencia inmediata es lo que también decide muchísimo sobre el voto hacia adelante que vas a tener. Votar por causas que se va a ver reflejado en las nuevas generaciones, si cabe el término, en los llamados millennials o centennials que están más inmiscuidos en sus redes sociales y en sus sitios web y toda la utilización de tecnologías. Ambientalistas, causas ambientalistas. La Exacto. señorita, la niña Greta, el apellido es difícil de pronunciar, pero bueno, Sí, pero sí, que lo entiendo. lanzaba el modelo en las Naciones Unidas, se puso a llorar y hizo llorar al mundo con su discurso ambientalista, que arremetió contra Bolsonaro y todo, se identificó con una gran población en a este nivel de millennials que respaldaban lo que Greta decía, pese a que Greta lo que estaba haciendo era mantener un negocio multimillonario. A ver, eso efectivamente es una causa. Es lo que decía, las causas ambientalistas, las causas de los animales, las causas de las mujeres, las causas de ver la política con la corrupción. Es decir, normalmente
Si nosotros tuviéramos una cultura realmente de izquierdas y de derechas, entenderíamos que la izquierda significa progresismo y eso implica el reconocimiento siempre de muchos más derechos, de la progresividad de esos derechos, y entenderíamos que la derecha es un poco más conservadora. Entonces, en teoría clásica, entenderíamos que, por ejemplo, el conservadurismo no siempre va a estar a favor de un reconocimiento progre de los derechos de las mujeres. Muchos de los conservadurismos, si ustedes los ven en la época republicana, Trump, etcétera, niegan el calentamiento global. A eso llega, por ejemplo, el conservadurismo. Son cuestiones muy drásticas. El problema es que aquí en Ecuador no hemos tenido organizaciones políticas y no hemos tenido partidos políticos institucionalizados que realmente representen posiciones de izquierdas y de derechas. Por eso vamos a ver un partido como como ganó Lenín Moreno, con una propuesta de izquierda, pero terminó siendo de derecha. Entonces, la coherencia ideológica que tienen los partidos políticos también ha causado que a largo plazo el electorado no entienda si este partido es de izquierda o es de derecha o simplemente se va adaptando. Por eso es que el electorado también se mueve y dice, yo no me identifico ni de izquierdas ni de derechas, y sobre todo centennials y millennials que detestan también, ya lo hemos conversado aquí, detestan también la política, les molesta la política y más bien defienden causas. Entonces, votan por quienes vayan a defender esas causas. Y eso también es peligroso, porque en un mundo en el que el discurso populista es clave, efectivamente voy a buscar las causas que sean mucho más vendedoras. Yo le entiendo precisamente, el político se va a utilizar de todos estos insumos que estamos aquí proporcionando para identificar los nichos de votación, entonces direccionar su populista mensaje hacia esos lugares. ¿El voto sociológico cree usted que divida al país en regiones? La costa entonces tendría más porcentaje de darle o le daría más porcentaje al candidato que sea de la costa. Sí, a ver, esa división sociológica, por ejemplo, Carlitos, se la ve en Nebot, ¿no? Nebot nunca ha podido llegar a la sierra. Claro. Nunca ha podido llegar a la sierra y siempre ha tenido su terruño o su posición de poder efectivamente en la costa. Es algo que el correísmo, por ejemplo, al principio fue mucho más fuerte en la sierra, era totalmente contundente en la sierra, luego mutó un poco a la parte de la costa y se generan estas fricciones. Yo te diría que hay fricciones gigantes, hay una fricción gigante y una xenofobia gigante también con lo que pasó, por ejemplo, en octubre del año pasado con la cuestión del movimiento indígena, y lo viste. Es como cuando salió Nebot y salió diciendo al páramo que se vayan los indígenas, y comenzaron a salir cuestiones de xenofobia de yo mestizo, tú indígena, y hay una división ahí grande. En donde es lo que yo te interpretaba. Si vos ves el voto campesino, ¿a dónde puede ir un voto campesino? Es efectivamente el movimiento indígena, Pachacutic y la Triada. Y luego ves un voto que es mucho más urbano, si lo quieres ver, y decir, no, yo no voy a votar por los indígenas, etcétera, de octubre más allá, sino que voy a votar el candidato mestizo. Entonces, divisiones sociales y contradicciones están ahí. Lo que pasa es que todavía no hemos tenido, y de parte y parte no ha habido esa capacidad de poder coaunar o cohesionar y ir más allá, por ejemplo, del indigenismo o el mestizaje, etcétera, a comenzar a hablar de otra cuestión como ecuatorianidad. Ahora, hablar de ecuatorianidad también es peligroso, es uno de los discursos de Páez. Todo depende, por eso digo que en análisis del discurso es fundamental entender qué hay atrás de lo que me están diciendo, por qué me lo están diciendo y cómo me lo están diciendo, que yo creo que son claves fundamentales. Porque Páez te dice, por ejemplo, Ecuador para los ecuatorianos, y ese es el mismo discurso que se lo vota Trump y que se lo vota Bolsonaro. Entonces hay que entender qué es lo que pasa atrás, porque si no es peligrosismo. El simplemente seguir por seguir a alguien termina creando un fanatismo y un dogma que a largo plazo termina siendo algo como una religión, peligrosísimo para la paz. La neurociencia estudia todo esto y la neurolingüística también en el discurso político, sí, que hoy por hoy se aplica y que yo le propongo tema para la próxima semana. Lo vamos a dejar hasta ahí. Pero...